Bien. Bienvenidos a Finde. Son las 18 horas del día 5 de junio. Damos inicio a la transmisión del webinar denominado para esta ocasión Igualdad Laboral y No Discriminación. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco su participación en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal en YouTube se denomina Cursos Findes, como vemos en esta proyección que estoy realizando, sin espacio, Cursos Findes, y es de muy sencilla localización. También quiero invitarlos a que se suscriban al canal, nos den like, nos den sus comentarios y sugerencias. En este canal encontrarán ya un poco más de 500 webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas relacionadas con tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Me acompaña la maestra Berenice Estrada Hernández, especialista en el área laboral aquí en la Fundación. Será ella quien conduzca el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias. Maestra Berenice, buenas tardes. Podemos Hola, iniciar, por buenas favor. tardes, ya listos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo y muchas gracias a los asistentes que tenemos aquí, pues ya en línea. Vamos a platicar de un tema que, bueno, si bien por ahí también hay más información en los webinarios, pues este es el tema de igualdad laboral y no discriminación, pero enfocado específicamente la parte de las obligaciones obrero-patronales establecidas en la misma Ley Federal del Trabajo. Este es un tema que, pues, aparentemente pudiéramos pensar que ha sido nuevo, que ha sido tocado de novedad, ¿no? Más considerando que la Ley Federal del Trabajo es del año de 1970 y que no tenía tanto este tinte de buscar cuidar a las personas trabajadoras para que no sean objeto de discriminación en el ámbito laboral. Y, pues, es un tema que se ha venido gestando de manera muy fuerte y que cada vez va saliendo más normatividad que se va a adherir al marco normativo del derecho del trabajo, pero que además de ese marco que es para defensa de las personas trabajadoras, pues también implica obligaciones específicas para las personas empleadoras y que van a generar multas por incumplimiento a esta normatividad laboral. Entonces, lo primero hay que recordar que es, brevemente, pues primero hay que recordar lo siguiente. ¿Qué se entiende por discriminación y discriminación laboral? Estos conceptos fueron, pues, tomados de la norma mexicana 025, que, bueno, pues también acaba de ser prácticamente actualizada. Estamos hablando del 2015, que son apenas 10 años, en los que ya se está estableciendo, primero de forma voluntaria, que todos los centros de trabajo deben de buscar cuidar esta parte de la discriminación y evitar la discriminación laboral en los centros de trabajo. La discriminación, mucho se ha hablado de ella, sin embargo, el concepto dice que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acto u omisión con intención o sin ella no sea objetiva, racional y proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos. Y ahí es cuando empieza cuáles son los motivos por los que puede haber discriminación. Empieza por motivo de origen étnico, nacional, color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad, filiación política, estado civil, situaciones familiares, responsabilidades familiares o incluso por el tema del idioma, ¿no? O sea, es decir, por cualquier motivo que pueda ser señalado que puede generar un daño emocional a las personas. Incluso dice que también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia o cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, o cualquiera que sea como discriminación racial. Entonces,
Pues, a la luz de todos estos conceptos de discriminación, bueno, la Ley Federal del Trabajo no fue, omisa en establecer cuáles pueden ser los motivos que pueden dar lugar a una discriminación. Incluso nos establece dentro del capítulo de derechos de las personas empleadoras y de las prohibiciones de las personas empleadoras, qué es lo que un patrón no puede hacer en el ámbito de evitar la discriminación. Entonces, primero, en el ámbito laboral dice que no se pueden establecer condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, edad, discapacidad, condición social, etcétera, como lo acabamos de ver. A esto le podemos sumar lo que dice el artículo quinto constitucional de aquella Constitución de 1917 que dice que a ninguna persona se le puede negar que tenga un trabajo, siempre, un trabajo digno siempre y cuando sea lícito. Que quien va a vedar esta situación de un trabajo lícito va a ser a través de una determinación judicial en donde se puedan atacar los derechos de terceros, ¿no? Entonces, este artículo quinto constitucional en el que nos dice que todos tenemos derecho a poder acceder a un trabajo digno y que dentro de los conceptos del trabajo digno está eliminar la discriminación por cualquiera de estos motivos, también en la misma Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2 y en su artículo 3, establece que sí, efectivamente, todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil, ¿no? Ahora, dando más énfasis a este tema de evitar la discriminación, desde este momento les recuerdo que pueden ir tomando nota, les recuerdo que de acuerdo con el artículo 133, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que son prohibiciones de las personas empleadoras, dice que una persona empleadora tiene prohibido negarse a contratar a personas por motivo de origen étnico, nacional, estado civil, condición social, condición de salud, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana de la persona empleadora. Esto incluso nos podría llevar a pensar que los empleadores deben de cuidar muy bien las ofertas de empleo, deben de cuidar cuáles son las características que van a establecer en esa oferta de empleo para que no caigamos en un tema de discriminación que pueda ser sancionado con multas económicas. Las ofertas de empleo deben de estar libres de cualquier tinte discriminatorio, como puede ser la edad, que es lo más común, o el género, que también es que es lo más común. Muchas veces vemos en las ofertas de empleo, pues, características como, por ejemplo, ¿no? Esta oferta de empleo es para personas exclusivamente de 25 a 35 años. Estamos discriminando por edad, ¿por qué? Porque 18 o 17 o 16, como marca la ley, hasta los 25 no pueden obtener trabajo en esa empresa, ¿por qué? Porque a la mejor no tienen la experiencia. Pero tampoco puedes contratar a los de 36, 37 y así hacia adelante, porque entonces estás hablando de que son personas que ya están en una edad madura, ¿no? Entonces, el poner esas palabras de exclusivamente hombres, exclusivamente mujeres, únicamente de 25 a 35 años, limitar esa situación, pues nos puede llevar a establecer conductas discriminatorias que la persona postulante puede tomar como elemento de prueba para poder iniciar denuncias en materia penal, puede iniciar quejas en materia laboral, puede presentar esas quejas o denuncias ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y bueno, pues implicarían también multas económicas. Entonces, bueno, pues desde este momento se establece, ¿no? Que hay que cuidar la oferta de empleo para evitar estas revisiones por parte de las autoridades competentes que pueden derivarse en multas, en sanciones administrativas, en suspensión de actividades, entre otras, ¿no? Entonces, sí, también en este punto de la no discriminación en el empleo, pues tenemos que cuidar que, como dice este artículo 133, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, en la que nos establece que el patrón tiene prohibido negarse a contratar a personas por cualquiera de estos motivos, pues, híjole, implícitamente nos llevaría a que también dentro de todo ese proceso de contratación, y eso lo tienen que checar con las áreas de recursos humanos en conjunto con el área jurídica,
pues establezcan características, establezcan procedimientos que sean transparentes, limpios y libres de discriminación. Es decir, que si van a hacer exámenes, médicos, pues estos estén basados sobre características especiales del puesto, de acuerdo a ese perfil de puesto o descripción de actividades. Que si van a hacer un examen de, un estudio socioeconómico, este tenga por objeto, pues, verdaderamente validar la información que se le está dando que está dando la persona postulante a la persona empleadora. Es decir, que chequemos o que cotejemos que sí sea su acta de nacimiento, que sí sea el domicilio en el que dice, tiene su vivienda, que sí tiene el grado de estudios que estamos solicitando, pero un estudio socioeconómico no tendría por qué basarse sobre estereotipos sociales en cuestión de vivienda, ¿no? Entonces, no podemos decir, híjole, es que si esta persona vive en tal colonia que tiene altos niveles de incidencia delictiva, pues a lo mejor ahí también aprendió a esas prácticas de robo, ¿no? Como es el delito, pues no, no lo voy a contratar porque entonces caemos nuevamente en esa discriminación. Lo mismo pasa con los exámenes médicos. En ese punto, los exámenes médicos, ahí voy, donativo, en ese punto, los exámenes médicos también deben de ser completamente de cuidado. ¿Por qué motivo? Porque yo no puedo hacer de manera simple o sin establecer una característica, exámenes médicos para cualquier tipo de categoría laboral o como parte de mis procedimientos, ¿no? Ya no hablo o ya no digo cuando solicitamos, estas famosas, estos famosos, cartas de antecedentes no penales, ¿no? Que de verdad, cuando se solicita una carta de antecedentes no penales, la autoridad federal y la autoridad local cierran muy bien los únicos motivos por los que pueden, extender esta carta. Y específicamente es cuando se vaya a postular para un trabajo en la administración pública federal, es decir, en el gobierno, cuando se vaya a trabajar, en actividades de seguridad pública o privada, ¿no? Cuando vaya a ser ministro de culto, cuando vaya a ser, pues, efectivamente, trabajador de una institución, como es la fiscalía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también, o sea, yo a veces no puedo dimensionar por qué muchas veces las áreas de recursos humanos solicitan estos exámenes sin hacer el blindaje perfecto para que no puedan ser demandados, denunciados o, o que les presenten quejas por estar discriminando desde la propia oferta de empleo. Entonces, desde este momento, sí hay que cuidar mucho esa parte de la discriminación y la discriminación laboral, porque no podemos, en primer lugar, como lo dice la Constitución, no podemos negarle a ninguna persona que obtenga un trabajo digno y lícito, ¿no? Bueno, y que sea lícito. Y como dice la Ley Federal del Trabajo, apoyando esta parte, no podemos negarle un trabajo a una persona por motivo de origen étnico, nacional, estado civil, condición social, condición de salud, preferencia sexual, religiosa o cualquier otro que atente contra esa dignidad humana. Eso es en el tema de la discriminación. Ahorita vamos a hablar de la igualdad. Entonces, regularmente las preguntas las hacemos al final, pero me gusta que ustedes levanten la mano y que en este punto hagan esa precisión para que podamos abordar de una vez esos temas de preguntas y respuestas que puedan tener. Adelante, Tonatiu, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Creo que ahorita precisamente con esa parte y que nos enfrentamos a raíz, ya desde antes, pero creo que a raíz de la pandemia 035, 036, 037, empezamos las áreas de reclutamiento a tener que, nos decían una vez en un diplomado, es que no nada más es la ley del trabajo, ¿no? Todas las leyes, seguro social, la ley secundaria de seguro social, el impuesto sobre la renta, las leyes, etcétera, que están ahí y ahora estas normativas, ¿no? ¿A qué voy? Precisamente yo hago una publicación de una vacante y entonces ahora ya no puedo poner, de hecho, nosotros, o sea, yo voy a dar mi ejemplo para mencionar esto. No puedo poner el sexo, aunque somos una agencia aduanal. En la aduana
Pues realmente yo necesito una persona que cargue, que pueda manipular un montacarga, que pueda manipular, y el sexo femenino normalmente son pocas las que se postulan, Es ¿no? Y correcto. entonces, pero Ujú. si pongo sexo femenino, me meto en este, ¿no? Ajá. Entonces ponemos, y por desgracia, entonces la discriminación, si puedo utilizar este término ahorita, que más bien sería el filtro somos nosotros. O sea, se postula una mujer, pues simplemente no lo voy a poder, la recibo, no la estoy discriminando, pero no la acepto porque pues va a tener que cargar, mover un tráiler, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una. Pero la otra que ¿Qué mencionan puedes aquí, hacer? por ejemplo, Ujú. pero Ahí voy a otra que platicar. mencionan ahí, para cerrar esto y escuchar esas recomendaciones, mencionan las normativas que nos aplican. A nosotros en particular nos aplica una que se llama operador económico autorizado y que nos dice que pues debes de aplicar toxicológicos al personal, debes de hacer socioeconómicos al personal que tiene cercanía con la mercancía, pero también nos dice que debemos de aplicarle un examen médico. Y entonces la norma Ujú. 030 dice que yo debo de aplicar un examen médico al personal para evitar contagios y que cumpla. Entonces empezamos a meternos en zonas escabrosas de no me puedes discriminar, pero debes de aplicar tu examen toxicológico por la 030, pero no me puedes decir, pero mi norma me dice que sí, pero entonces acá me estás discriminando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque si empezamos a meternos es 030, pero no, pero la ley, pero sí, pero yo Ajá, soy, es sí, pero correcto. no, pero él, pero ella, ¿Qué ¿qué podemos hacemos? hacer? Fíjate, dijiste puntos bien importantes y puntos claves que pudieran ayudarte y que básicamente en esas se van a basar mis recomendaciones. Lo primero es que sí tengamos bien impuesto esta información que tenemos en la ley, que ya sabemos que hoy por hoy no podemos discriminar, ¿no? Conocer esa parte de lo que es no discriminar, ya sea por cualquiera de estas situaciones. Ahora, fíjate, si la ley te dice que dice el patrón tiene prohibido negarse a contratar a personas por motivo de origen étnico, nacional, tal, 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 la primera salvedad que tú tienes que tener, Tonatiu, en el radar es lo que te marca un artículo de la misma Ley Federal del Trabajo. Te voy a dar ese artículo. Es el artículo tercero, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice ese artículo? Fíjate, es un artículo que también habla que las condiciones de trabajo serán siempre iguales para todo lo que viene en la parte de no pero ese párrafo tercero que fue adherido en la reforma estructural del 2012 nos viene a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos dice exactamente el artículo. No se van a considerar actos discriminatorios las distinciones y o exclusiones que se sustenten para desempeñar una labor determinada. Y lo puede checar. Entonces, ahí tienes una salvedad. ¿Qué es lo que te dice este artículo? Ok, no se van a considerar actos discriminatorios las distinciones o exclusiones que se requieran para poder pues muy fácil. ¿Qué es lo que tengo que tener como área de recursos humanos? Perfil de puesto, descripción de actividades. Y con eso, ¡pum!, vas a empezar a blindarte respecto de tu actuación como recursos humanos. Y entonces viene, fíjate, y te voy a hablar de un tema, como dices tú, muy escabroso. Estamos bien de acuerdo que de conformidad con el artículo 133, fracción 15 de la Ley Federal del Trabajo, que son previsiones del patrón, dice, queda prohibido a los patrones despedir a una mujer, a una trabajadora, por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de sus menores hijos. Pero fíjate, eso se contrapone totalmente con lo que apenas tenemos, con la parte de la norma 36-1, que si tú recuerdas esa norma, habla del manejo de cargas pesadas, ya sea por empuje, por arrastre o por carga, y que nos establece que ahí también hablamos de la igualdad sustantiva, pero nos dice que cuál es el peso máximo que puede cargar un varón y cuál es el peso máximo que puede cargar una mujer. Una mujer embarazada no puede cargar más de 4 kilos. Entonces ahí, Tonatio, tú tienes que darle ese tinte y decirle, ok, si mi categoría es de ayudante general, el perfil de puesto es, por ejemplo, actividades, hacer movimientos repetitivos, manejo de cargas pesadas de acuerdo a la norma 36-1, tal, tal, tal. Por lo tanto, necesito hacer este siguiente paquete de exámenes y en un momento dado, soportado por tu responsable de seguridad y salud en el trabajo de la norma 30, a lo mejor hasta hacer preguntas tendientes a averiguar
si una mujer pudiera estar en estado de gravidez o embarazada. ¿Por qué motivo? Porque imagínate, y es lo que le vas a, y lo tienes que poner así, y las preguntas sobre tu embarazo no es por estar invadiendo tu información personal, sino porque el objetivo también es cuidar el producto de la concepción. Para poder cuidar el producto de la concepción, pues yo tengo que tener toda la información y en ese orden de ideas, si tú estás embarazada, pues te necesito someterte a un rayo X para saber si no tienes una condición previa en la columna o en las rodillas y si yo te someto a un rayo X, entonces eso puede dañar congénitamente al producto de la concepción, ¿no? O sea, fíjate, o sea, vamos hilando una cosa con otra, pero sí tenemos una salvedad. Aquí lo que yo creo que siempre les recomiendo, ¿no? Y de todo eso lo platicamos en un curso que se llama Ley Federal del Trabajo aplicable al área de recursos humanos. Todo esto lo abordamos y damos justamente todos estos tips viendo principalmente la argumentación legal, el principio de fundamentación. Y si tú ahorita tuviste tiempo de checar el artículo 3, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo, te vas a dar cuenta de lo que lo que te estoy diciendo así lo marca. Entonces, ahí más bien, yo ahorita no pudiera comprender cómo en este momento de la vida pudiera haber empresas que no cuenten con un EPR donde se encuentran los perfiles de puesto, donde encontremos esa parte, porque entonces nos quedamos con las manos atadas. Entonces sí tenemos esa salvedad, tener perfil de puesto y ahora en tus condiciones de oferta de empleo, pues cambiar la palabra de único o exclusivo por la palabra de preferentemente. Preferentemente mujeres, preferentemente con instrucción de acuerdo a el manejo de montacargas, preferentemente en ese, o sea, ahí también le cambias, ¿no? Porque no estás limitando, estás diciendo preferentemente, pero de acuerdo al perfil de puesto. Entonces, con esos tips o con esas argumentaciones, por supuesto que si te llega una inspección extraordinaria por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues vas a poder tener elementos para poder defenderte en un momento dado, ¿no? Porque acuérdate que puede llegar Secretaría de Trabajo y Previsión Social, puede llegar este, Derechos Humanos, puede llegar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y así sucesivamente. Entonces, muchas veces, hasta a veces comentamos o decimos, ¿no? Es que el ser emprendedor, el ser patrón o el ser responsable de una fuente de ingresos o de trabajo se convierte en un deporte de alto rendimiento, ¿no? Muy, muy peligroso. Pero pues es parte de la normatividad y efectivamente, Tonatiuh, sumando lo que dices, bueno, en el marco normativo del derecho del trabajo que vemos en ese curso que te comento, pues sí, nos vamos desde la Constitución, vemos leyes federales, pero les pedimos que también chequen los tratados internacionales. Hablamos de jurisprudencias, hablamos de esta famosa esas dos leyes que en materia de discriminación están durísimas, que una es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar delitos en materia de trata de personas, ¿no? Cómo ha sido un boom esa por el tema de las horas extras. O la que tenemos también que se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos habla de lo que se conoce como el concepto de violencia laboral, violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, pues todo eso es lo que debemos de siempre estar en conocimiento de todas estas normas y de todas estas leyes, porque efectivamente todo esto sí puede impactar de forma muy negativa al centro de trabajo en la parte legal, ¿no? Yo no me voy a meter ahorita en la parte clima laboral, que también es uno que va de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, sí, estuvimos satisfechos, Natiu. ¿Te parecen buenas estas opciones? Sí, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más en este tema? Ahora, en el tema de la igualdad, pues venimos, ahora sí que pudiera sentirse como que es un tema muy, muy similar o muy parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de igualdad, yo creo que eso es algo que hemos venido escuchando desde la cuna, ¿no? Hombres y mujeres son exactamente iguales ante la ley.
Es un principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus habilidades personales, a hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de su origen étnico, racial, nacional, etcétera, ¿no? Porque les digo, también eso implicaría una conducta de discriminación. En el ámbito laboral, ahí fíjense que también tuvimos en la reforma del día 1 de mayo del 2019, metieron un párrafo respecto a la igualdad sustantiva, o es lo que se conoce como igualdad en el ámbito laboral. ¿Qué es la igualdad laboral? Primero, pues que reconocen las mismas oportunidades y derechos para mujeres y hombres, así como el mismo trato en el ámbito laboral, independientemente otra vez de origen étnico, nacional, color de piel, cultura, sexo, género, etcétera. A este concepto le sumamos la parte de igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es cuando efectivamente entendemos que hombres y mujeres somos exactamente iguales para la ley, tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones, pero tomando en cuenta que se deben de respetar las diferencias biológicas que existen entre unos y otros. Ahí es donde vamos a lograr efectivamente esa igualdad sustantiva. Otra vez, ¿cómo lo vamos a lograr? Con los perfiles de puestos y con los tabuladores salariales. Ahorita aquí en la imagen tenemos mujeres en oficina y tenemos mujeres en el ámbito de la construcción, ¿no? O en la parte operativa. Sí, yo soy también una persona del siglo pasado en la que yo recuerdo que todavía hasta finales de los años 90 era muy difícil ver a las mujeres en el ámbito de la construcción. Si veíamos que estaban construyendo un edificio, pues si volteábamos a ver, siempre íbamos a ver a el sexo masculino preponderantemente en las actividades, ¿no? Hoy por hoy eso ha cambiado en un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mujeres en todo el ámbito o en la mayoría de los ámbitos laborales que eran considerados exclusivos para varones. Entonces, si yo voy a tener ayudantes generales en el ámbito de la construcción, pues el ayudante general mujer y el ayudante general varón deben de ganar exactamente lo mismo, aunque las actividades puedan ser un poco diferentes de acuerdo a esa diferencia biológica. Específicamente, ¿cómo? Bueno, pues ya vimos ahorita que la norma oficial mexicana 036-1, que nos habla del manejo de peso por empuje, arrastre o carga, establece que los varones tienen una tabla de pesos. El peso máximo de un varón es de 25 kilos, ¿eh? Yo no sé de dónde sacan que, échame un bulto de 50 y otro de otros 50. No, la carga máxima para no dañar la estructura ósea para un varón es de 25 kilos, pero para una mujer es de 14. ¿Por qué motivo? Pues porque estamos constituidas o estamos constituidos hombres y mujeres de forma diferente en lo que tiene que ver con la parte de la cadera y la columna. Entonces, la igualdad sustantiva no es de, órale, pues ponte a cargar, que no querías estar en este ámbito laboral, o igual que los hombres, ¿eh? No, ahí estamos incumpliendo esta premisa. Entonces, sí, efectivamente, hombres y mujeres podemos convivir en este ámbito laboral, pero respetando las diferencias biológicas. ¿Cómo podemos cumplir la igualdad laboral? Pues con la parte de los perfiles de descripción de puesto y por supuesto con los tabuladores salariales, que ahí es en donde la parte sindical también siempre hace pues hace mucho empuje en el respeto de estos derechos humanos laborales, ¿ok? Y bueno, pues entonces, una vez que vimos cuáles son estas diferencias entre la discriminación laboral, entre la igualdad sustantiva, pues bueno, hay que tomar en cuenta que hoy por hoy esto ya forma parte de los marcos normativos y que si en un principio la norma 25 era una norma optativa, hoy por hoy la norma 35 de factores de riesgo psicosocial que hace referencia a esta norma 25 le da esa cierta obligación a esta norma que primero fue optativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como empleadores, no?
pues para poder cumplir tanto norma 25 como norma 35, si nos quisiéramos certificar, y yo creo que más allá de cumplir con las normas, sino apegarnos a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, mi recomendación va a ser pues apegarnos y dar cumplimiento a estas principales obligaciones patronales. ¿Cuáles son algunas de ellas? Yo por poner las principales, les voy a manejar estas, ¿no? Pero ustedes pueden checar su Ley Federal del Trabajo, ahí están 1010 artículos, no todos hablan de obligaciones, pero sí muchos de ellos, ¿no? Entonces, de entre las principales obligaciones que se encuentran, vamos a tener esta primera, que es promover el trabajo digno y o decente. ¿Cuáles van a ser esos elementos del trabajo digno y o decente? Los vamos a encontrar en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, pero también está enunciado en el artículo 123 constitucional. Entonces, estos elementos del trabajo digno y o decente van desde tener un salario remunerador a juicio de los tribunales, o bueno, nada por abajo del salario mínimo general vigente. Tiene que ver con la capacitación y adiestramiento para elevar la productividad. Un elemento que también incluye el concepto de trabajo digno y o decente es cuidar la seguridad de higiene de todos los trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con el cumplimiento del titipuchal de normas oficiales mexicanas que tenemos ahorita vigentes. Tenemos también como otro elemento el de promover el principio de no discriminación. Por eso tenemos un documento que crear, y ahorita vamos a hablar de él. Tenemos que cuidar la libertad de asociación sindical. Tenemos que promover el acceso a la seguridad social, ¿no? Entonces, principalmente esos son los elementos que integran el trabajo digno y decente. Ustedes tienen que promover el cuidado de todos ellos, porque ustedes acuérdense que pueden ser revisados en condiciones generales de trabajo, en capacitación y adiestramiento y en seguridad de higiene. Otra obligación es justamente buscar esta parte de la igualdad sustantiva, de lo que hablábamos ahorita, que tengamos tabuladores salariales que sean exactamente iguales en cuestión de las funciones que desarrolla y no en la cuestión de un punto de discriminación por género, ¿no? O por sexo. Entonces, hay que tener ese cuidado. Otro es que debemos de buscar siempre la igualdad sustantiva. Eso lo van a encontrar en los artículos 56 y 86 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que a trabajo igual, desempeñado en puesto, en jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe de corresponder el salario. Entonces, esto se cubre perfectamente como en el documento que les digo e insisto, que es el tabulador salarial. Ojo, no se les olvide que estas obligaciones que voy a poner aquí adelante el incumplimiento de ellas pueden generar multas que van de 250 a 5,000 veces la UMA. Esto se puede multiplicar por el número de trabajadores que pudieron haber sido afectados, esto por el número de hallazgos encontrados. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 dice que la persona empleadora está obligada a contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de las actividades de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver cuántos trabajadores tengo en la plantilla laboral. Si son 49, pues puedo descansar de esta actividad, ¿verdad? Porque son apenas 49. Pero si tengo 51 trabajadores, porque dice que tenga más de 50 trabajadores, entonces tengo que adecuar las instalaciones para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder, aunque yo no tenga trabajadores discapacitados, pero sí tengo que dar el acceso, ¿de acuerdo? Tengo también en este punto la obligación de la implementación de la norma 035 del 2018, factores de riesgo psicosocial. Y por último, esta es una obligación que se nos acaba de poner en la reforma del día 1 de mayo del 2019 y que justo habla de este documentito que es muy importante. Es un documento que se llama protocolo, ¿no? El artículo 132, fracción 31, obligaciones de la persona empleadora, dice que debemos de implementar un protocolo de acuerdo con implementar de acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual.
así como para erradicar el trabajo forzoso e infantil. Y esto no es una política, ¿eh? O sea, si yo tengo política de factores de riesgo psicosocial o política en contra de la violencia, etcétera, no es lo mismo, porque este es un señor protocolo que tiene diferentes elementos que deben de constituirse para poder llegar a evitar todo este tipo de situaciones, como por ejemplo, establecer canales de comunicación, como por ejemplo, tener un comité de evaluación cuando se presenten este tipo de situaciones. Entonces, todo esto forma parte de las obligaciones que tiene la persona empleadora y que la falta del cumplimiento de estas obligaciones se puede traducir en imposiciones de multas económicas. Entonces, esto es de lo que se platica a grandes rasgos en el curso de Ley Federal del Trabajo aplicable al área de recursos humanos, cuando iniciamos con el tema de marco normativo y de principio de no discriminación e igualdad sustantiva. Entonces, yo deseo que esta información, pues sí, como yo sé que es el webinario, pues de bote pronto, pero pues espero que esta información les pueda ser de utilidad y que puedan empezar a revisar esa bitácora de documentos, esos documentos que integrarían su carpeta de condiciones generales de trabajo, de capacitación de seguridad de higiene, sus expedientes laborales, para que puedan llegar a un nivel óptimo de cumplimiento que ahora ya lo conocemos bajo el anglicismo del famoso compliance en materia laboral, ¿no? Entonces, esto forma parte de ese compliance en materia laboral, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de concluir? Maestra Berenice, muchas gracias. Pues ya está abierto el espacio para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Asimismo, recordarles que el webinario fue grabado y que a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube. El canal se denomina Cursos Findes. Los invitamos a que participen activamente en él. Estamos atentos a sus comentarios, preguntas, sugerencias. La verdad, una plática muy interesante, maestra Berenice. Felicidades. Muchas gracias. Espero que les pueda servir algo de la información, que Tonatiuh haya quedado satisfecho. Marlene, Luis, Christopher. Bien. Siendo entonces las 18:41 del día 5 de junio, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Gracias a todos por participar, maestra Berenice, particularmente a usted. Seguimos en contacto, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Tonatiuh quiere decir algo. Gracias. No, Sí, no, no, adelante. gracias, hasta luego. Excelente. Gracias. Muchas gracias.